Somos estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. El día de hoy les vamos a hablar acerca de uno de los personajes que revolucionó la historia de la medicina, Alexander Fleming. Él fue un microbiólogo británico que dedicó su vida a encontrar formas de curar las enfermedades infecciosas que estaban causando estragos en todo el mundo. El fruto de todo su trabajo llegó en 1928, año en el que de forma accidental descubrió la penicilina. Algo que le valdría no solo el premio Nobel, sino la certeza de que su investigación iba a cambiar para siempre el mundo. Alexander Fleming nació en Darvel, Escocia, el 6 de agosto de 1881, en el seno de una familia campesina humilde. Fue el tercero de 4 hijos. Fleming perdió a su padre cuando apenas tenía 7 años, quedando así su madre a cargo de toda la familia. A pesar del fallecimiento de su padre y de las dificultades económicas por las que pasó la familia de Fleming, pudo recibir una educación, permitiéndole así que se despertara en él la verdadera pasión y vocación por la ciencia y la investigación. Completó sus estudios básicos en 1894, con 13 años, y con ganas de seguir estudiando se mudó a Londres, donde tenía un hermanastro que ejercía como médico en la ciudad. En el año 1901, y con 20 años, Fleming decidió estudiar medicina. Consiguió una beca en el St. Mary's Hospital Medical School, donde se graduará en 1908 con la medalla de oro de la Universidad de Londres. Tras obtener el grado como médico, Fleming fue profesor de bacteriología en St. Mary's Hospital Medical School hasta 1914. Un año después contrajo nupcias con Sarah Marion McElroy, quien era enfermera originaria de Irlanda, con la cual tuvo un hijo llamado Robert Fleming. En medio de este contexto se dio la participación de Fleming en la Primera Guerra Mundial. Su labor se centró en la zona occidental de Francia, en los hospitales de campaña. Fleming cumplió con dicha labor hasta 1918, cuando regresó a St. Mary's Hospital School, y en 1928 fue nombrado profesor de bacteriología en la Universidad de Londres. Y en ese mismo año, Fleming fue nombrado director del Wright Fleming Institute of Microbiology, que se fundó en reconocimiento a Fleming y a Elmo Wright. Fleming estuvo a cargo de este instituto hasta 1954. Siguió dando clases en la Universidad de Londres hasta 1948, cuando fue nombrado profesor emérito de esta casa de estudios. Desde antes de graduarse, en 1906, como mencionamos, Fleming empezó a trabajar como bacteriólogo en la universidad donde estudiaba. Y es aquí donde dedicó su vida profesional a estudiar cómo las defensas del cuerpo combatían las infecciones bacterianas, y estaba obsesionado con descubrir algún compuesto capaz de eliminar las bacterias del cuerpo, una vez nos habían hecho enfermar. Por lo tanto, Fleming y su equipo iban en busca de sustancias antibacterianas, es decir, compuestos naturales presentes en la naturaleza que, administrados en las dosis adecuadas, pudieran matar a las bacterias sin hacer daño a nuestro cuerpo. Después de años de meticulosas investigaciones, la historia cambió para siempre en septiembre de 1928. Fleming estaba estudiando algunas colonias de estafilococos, unas bacterias que se encuentran de forma natural en nuestro organismo, aunque algunas especies son patógenas. Debido a un descuido impropio de alguien tan detallista como Fleming, dejó las placas en las que había sembrado las bacterias en el laboratorio ubicado en St. Mary's Hospital Medical School durante unos días. Fleming regresó a su laboratorio y se percató de que varias de las placas tenían moho, elemento que había crecido en su ausencia. Esto significaba que el experimento que había realizado Fleming se había dañado. Entonces, tomó las placas y las sumergió en un desinfectante con la intención de eliminar las bacterias que se había generado. De entre todas las placas, Fleming se interesó por una en particular, en la que tenía la bacteria Staphylococcus aureus. Resultó que el moho que creció allí, que era de un color verde azulado, había matado a esta bacteria. Este moho que creció allí resultó tratarse de hongos Penicillium notatum, y Fleming se percató en ese momento de que dicha sustancia era capaz de aniquilar a la bacteria Staphylococcus aureus. Luego de esto, Fleming buscó cultivar el hongo por separado, en condiciones controladas, y los resultados que obtuvo solo hicieron que se convenciera aún más del efecto nocivo que éste tenía sobre esta bacteria. Fleming no se detuvo en este descubrimiento, sino que comenzó a hacer interactuar a otros microorganismos con el hongo que descubrió en un principio casi por casualidad, y se dio cuenta de que había otras bacterias que también eran eliminadas por el moho en cuestión. Para descubrirlo, Fleming inoculó
la penicilina en conejos y ratones. Fue así que tras varios meses de investigación, Fleming publicó su descubrimiento. Sin embargo, los estudios en humanos todavía no se habían podido realizar. Luego de haber descubierto la existencia de un hongo que podía matar la bacteria de estafilococo en 1928, sus investigaciones más minuciosas le permitieron dar con la sustancia a la que él mismo llamó penicilina. Este poderoso elemento se convertiría en uno de los primeros antibióticos eficaces contra enfermedades que en ese entonces podían ser mortales, como la fiebre escarlata, neumonía, meningitis y gonorrea. Todo esto cambió cuando, gracias a avances en química para producir penicilina en masa, en 1941 se obtuvieron los primeros resultados en humanos. La penicilina descubierta por Fleming era muy eficaz para curar enfermedades bacterianas y no había efectos adversos en personas. Aunque con retraso, la fama llegó a Fleming y este se consagró en la Segunda Guerra Mundial, pues la penicilina que había descubierto salvó la vida de miles de soldados. Todo esto hizo que fuera elegido miembro de la Royal Society. En 1944 recibió el título de Sir. En 1945 el Premio Nobel, que compartió con los científicos que resolvieron el problema de obtener la penicilina de forma estable. Luego del descubrimiento de la penicilina, Fleming siguió intentando enfocarse en el desarrollo de esta, y fue en 1930 cuando Fleming desarrolló diversas investigaciones con el propósito de lograr purificar y estabilizar el compuesto. En estas investigaciones, Fleming se dio cuenta que no era nada sencillo lograr aislar el compuesto activo del hongo en el que estaba trabajando. Esto le hizo pensar que era muy probable que, aunque efectivamente consiguiera aislar dicho compuesto antibiótico, la producción de ésta sería muy compleja y sería prácticamente imposible producir el medicamento de forma masiva, de manera que estuviera al alcance de todas las personas. Además, los experimentos que había realizado hasta ese momento le hicieron pensar que el efecto generado por la penicilina resultaba temporal y que el antibiótico no podía estar activo el tiempo suficiente como para generar una mejoría notable en los pacientes. Sin embargo, esta noción fue descartada por él mismo cuando comenzó a considerar la aplicación de esta de forma no superficial. Continuó probando e investigando hasta 1940, cuando desistió del proyecto debido a que no pudo purificar el compuesto y tampoco consiguió a otro científico que se interesara en esta investigación. Como se vio anteriormente, Fleming no consiguió científicos que le ayudaran, además de que el contexto británico de la época no admitía inversiones muy elevadas en sus investigaciones, dado que Gran Bretaña estaba involucrada en la Segunda Guerra Mundial y todos sus esfuerzos estaban dirigidos hacia ese frente. Sin embargo, las publicaciones de los hallazgos hechos por Fleming traspasaron los horizontes británicos y llegaron a oídos de dos científicos norteamericanos, quienes a través de la Fundación Rockefeller comenzaron a investigar y experimentar para lograr el desarrollo de la penicilina de forma masiva. Estos dos científicos, con quienes Fleming compartió el Premio Nobel que obtuvo en 1945, fueron Ernst Boris Chain y Howard Walter Florey. En 1920, Fleming se encontraba observando la reacción de un cultivo de bacterias, a las cuales les había caído una gota de flujo nasal, es decir, moco. El evento, aunque hilarante, le hizo ver que estas bacterias habían muerto justo en el lugar donde había caído la gota. Alrededor del área de moco había un círculo transparente y claro, que indicaba la zona de muerte de las bacterias, seguido de un anillo vítreo y translúcido, más allá del cual había una área opaca que indicaba un crecimiento bacteriano normal. En la siguiente prueba, utilizó bacterias mantenidas en solución salina, que formaron una suspensión amarilla. A los 2 minutos de agregar moco fresco, la solución salina amarilla se volvió completamente transparente. Extendió sus pruebas con lágrimas que fueron aportadas por sus compañeros de trabajo. 2 años después, Fleming publicaría la investigación formal donde descubre los usos de las lisocimas para combatir contra ciertos tipos de bacterias, sin dañar las células humanas. Hoy, la lisocima se utiliza en el tratamiento de infecciones bucofaringias y ciertas enfermedades virales, así como para estimular algunas reacciones del organismo y para contribuir a la acción de antibióticos o quimioterápicos. Aunque se encuentra presente de forma natural en nuestros tejidos corporales, en fluidos humanos como las lágrimas, los mocos, el cabello y las uñas, actualmente se extrae de forma artificial a partir de las claras de huevo.
Mucho antes que cualquier otro científico, Alexander Fleming había dado con la idea de que el uso incorrecto de los antibióticos tiene efectos contraproducentes en el organismo, haciendo que las bacterias se vuelvan cada vez más resistentes a la medicación. Luego de la comercialización de la penicilina, el microbiólogo se dedicó a remarcar en múltiples discursos y conferencias que el antibiótico no debe ser consumido a menos que sea realmente necesario, y que de hacerlo, la dosis no debe ser muy ligera ni debe tomarse en un periodo demasiado corto. El uso incorrecto del medicamento solo permite que las bacterias causantes de la enfermedad se hagan más fuertes, empeorando la condición del paciente y dificultando su recuperación. Fleming insistía en que este antibiótico solo debía ser consumido cuando era absolutamente necesario, pues de lo contrario llegaría un momento en el que dejaría de ser útil. Y de hecho, hoy en día, esta sigue siendo una de las lecciones en las que los médicos siguen haciendo énfasis. El tiempo le ha dado la razón. Y es que esta resistencia a los antibióticos, según la OMS, será una de las mayores amenazas para la salud pública de este siglo. De hecho, se cree que para el año 2050 será la principal causa de muerte en el mundo. Antes del descubrimiento de la penicilina, era común de que muchas heridas, para evitar que fueran infectadas, se rociaran con antisépticos. En un artículo publicado en la revista médica The Lancet en 1917, describió un ingenioso experimento que pudo llevar a cabo como resultado de sus propias habilidades de soplado de vidrio, en el que explicó por qué los antisépticos estaban matando a más soldados que la propia infección durante la guerra. Los antisépticos funcionaban bien en la superficie, pero las heridas profundas tendían a proteger a las bacterias anaeróbicas del agente antiséptico, y los antisépticos parecían eliminar los agentes beneficiosos producidos que protegían a los pacientes en estos casos, al menos también como eliminaban las bacterias, y no hacían nada para eliminar las bacterias que estaban fuera de su alcance. Alexander Fleming fue el primero en advertir que esto era muy peligroso, pues los antisépticos no solo mataban las bacterias, sino también las células de nuestro cuerpo, algo que podía tener consecuencias peores que la propia infección. Wright apoyó firmemente los hallazgos de Fleming, pero a pesar de esto, la mayoría de los médicos del ejército en el transcurso de la guerra continuaron usando antisépticos, incluso en los casos en que esto empeoraba la condición de los pacientes. A día de hoy, esto está totalmente confirmado. En 1941 se obtuvieron los primeros resultados satisfactorios con pacientes humanos. En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, se invirtieron recursos para este tipo de investigaciones, lo que hizo que ya para 1944 todos los heridos graves de la famosa y crucial batalla de Normandía pudieran ser tratados con penicilina. Gracias a esto, Alexander Fleming consiguió alcanzar la fama que se merecía. En 1946 recibió la medalla de oro de honor de la Royal College of Surgeons y en 1948 se le otorgó la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X, el Sabio. En 1949 falleció su esposa Sara y Alexander Fleming se volvería a casar en 1953, esta vez con una doctora griega llamada Amalia Koutsouri-Bourekas, quien también era médico y trabajaba en Mary Hospital Medical School. En 1951 fue nombrado rector de la Universidad de Edimburgo. Tras toda una vida dedicada a la investigación y siendo el descubridor del más importante avance médico del siglo XX, Alexander Fleming murió el 11 de marzo de 1955 en su casa de Londres, a causa de un ataque al corazón con 74 años. Dado el gran hallazgo que hizo y ser el responsable indirecto de que millones de vidas se salvaran, su cuerpo fue enterrado como un héroe nacional en la cripta de la Catedral de San Pablo,